La nueva película de Christopher Nolan, La Odisea, protagonizada por Matt Damon en el papel de Odiseo y Anne Hathaway como Penélope, llega con la enorme expectación que suele acompañar a cualquier proyecto del director británico, y sin embargo, tras verla, la sensación que queda es la de una obra interesante, incluso buena, pero que no termina de alcanzar el estatus de gran película. El principal motivo, a mi juicio, es la intensidad dramática. Comparada con otras grandes epopeyas históricas y mitológicas como Gladiator o Alexander, de Oliver Stone, La Odisea se queda corta en ese pulso emocional capaz de sobrecoger al espectador. Hay momentos de tensión, sí, pero falta esa chispa que convierte una buena escena en una escena memorable, de esas que se recuerdan años después de haber salido del cine. En cuanto a la ambientación, se nota que podría haberse cuidado bastante más. El universo homérico, con sus dioses caprichosos, sus criaturas y sus paisajes mediterráneos, tenía potencial para una puesta en escena mucho más amplia y espectacular. Y en ese terreno la película se queda algo tímida, sin llegar a explotar del todo la riqueza visual que el material original ofrecía. Desde otro aspecto, pues hay que decir que sí brilla la cinta en las interpretaciones. Matt Damon compone un Odiseo sobrio y convincente, mientras que Anne Hathaway aporta a Penélope una fuerza y una contención que elevan cada escena en la que aparece. Ambos sostienen buena parte del peso dramático de la historia con solvencia. En cuanto a la banda sonora, en cambio, es uno de los puntos más flojos de la película. Se echa en falta una partitura con más carácter, capaz de subrayar los momentos clave del viaje de Odiseo y de quedarse en la memoria del espectador al salir de la sala. Tal y como está, resulta bastante mejorable y no acompaña con la fuerza necesaria a las escenas más importantes. En cuanto a los efectos especiales, se puede decir que cumplen, están bien resueltos técnicamente, pero de nuevo falta espectacularidad a la hora de narrar los grandes acontecimientos del relato, batallas, encuentros con monstruos, tormentas en el mar. Todo ello pedía una puesta en escena más brillante y ambiciosa, más a la altura de lo que Nolan nos tiene acostumbrados en otras producciones. Por último, un detalle técnico que lastra la experiencia de ver la película en las salas españolas. El sonido del doblaje resulta más bien bajo, con los diálogos perdiendo presencia frente al resto de la mezcla sonora. En películas como Titanic, Alexander o la propia Gladiator original, la voz de los actores mantenía siempre una presencia clara. Hay libros que se resisten a ser leídos. Una persona los abre con la mejor voluntad, avanza 2 o 3 páginas y de pronto choca contra una pared de conceptos que parecen escritos en otro idioma. Esa sensación de extravío tan común entre quienes se acercan por primera vez a los grandes filósofos no significa que el lector sea incapaz de comprender, sino que le faltan las herramientas adecuadas para entrar en ese territorio. Existen, de hecho, 3 secretos capaces de transformar radicalmente esa experiencia de lectura. El primer secreto es evidente: empezar por los comentarios y estudios previos. Y en este sentido hay que decir que realmente leer algunos comentarios y estudios sobre la filosofía del autor en cuestión es fundamental. Esto no es un atajo perezoso, sino una preparación indispensable. Los grandes sistemas filosóficos, el de Kant, el de Hegel, el de Heidegger y otros, se construyen sobre una arquitectura de ideas que resulta casi imposible de reconstruir en una primera lectura desnuda. Un buen comentario ofrece el mapa general del pensamiento del filósofo, sitúa su obra en su contexto histórico e intelectual y anticipa las grandes preguntas que articulan el sistema. Leer con ese mapa en la mano convierte la lectura posterior del texto original en un ejercicio mucho más orientado y menos angustioso. En cuanto al segundo secreto, es aprender el vocabulario propio del filósofo en cuestión. En este segundo aspecto, que es quizás el más decisivo, consiste efectivamente en aprender la jerga filosófica particular de cada pensador y su significado exacto. Cada gran filósofo redefine términos del lenguaje corriente y les otorga un sentido técnico muy preciso.
Ser no significa lo mismo en Aristóteles que en Heidegger. Sujeto no significa lo mismo en Descartes que en Hegel. Diferencia no significa lo mismo en el uso cotidiano que en la obra de ciertos filósofos contemporáneos. Sin este trabajo previo de aprendizaje terminológico, el lector cree estar entendiendo las palabras cuando en realidad está proyectando sobre ellas un significado equivocado. Elaborar un pequeño glosario personal o vocabulario personal término a término es una de las tareas más rentables que puede emprender quien se inicia en la filosofía. Tercer secreto, leer despacio y repensar lo necesario. En este sentido, hay que decir que la lectura detenida es importante. Los textos filosóficos no admiten la velocidad de la lectura habitual, exigen detenerse en cada frase y cuando una idea no queda clara, repensarla con calma en lugar de continuar arrastrando la confusión. En esos momentos conviene recurrir a un buen diccionario filosófico. El miedo al fracaso no aparece cuando algo sale mal, sino mucho antes. Aparece en el instante mismo en que decides no intentarlo. Ese es su verdadero poder destructivo, no el de castigar los errores, sino el de impedir silenciosamente que la vida ocurra. Comprender esto es el primer paso para desactivarlo. Redefinir qué significa fracasar. La mayoría de las personas viven el fracaso como una sentencia definitiva sobre su propio valor, cuando en realidad no es más que información. Un dato que indica que un camino concreto no funcionó, no que la persona entera esté equivocada. Esta confusión entre he fracasado en algo y soy un fracaso es la raíz emocional de buena parte del miedo paralizante. Aprender a separar el resultado de una acción de la identidad de quien la realiza permite mirar los errores con una distancia mucho más saludable, casi científica. Se prueba, se observa el resultado, se ajusta, etc. También es importante cambiar el foco, de evitar perder a intentar ganar. El miedo al fracaso suele estar acompañado de una orientación mental muy concreta, que la psicología llama motivación de evitación. La persona actúa y cuando actúa únicamente para no quedar mal, para no decepcionar, para no exponerse, el problema de esta orientación es que consume una enorme cantidad de energía en protegerse y muy poca en construir. La alternativa es cultivar deliberadamente una motivación de aproximación. Preguntarse no qué pasa si fallo, sino qué gano si lo intento. Este simple cambio de pregunta reorienta la atención hacia la posibilidad en lugar de hacia la amenaza y con el tiempo transforma la relación emocional con el riesgo. Actuar antes de sentirse preparado es esencial. Existe la creencia extendida de que primero hay que sentir seguridad y confianza y solo después actuar. La experiencia demuestra justamente lo contrario. La confianza no precede a la acción, sino que es su consecuencia. Cada pequeña acción emprendida, a pesar del miedo, genera una evidencia nueva. Lo hice y sobreviví y aprendí algo, que va debilitando progresivamente el poder paralizante del miedo original. Por eso resulta mucho más eficaz dar un primer paso pequeño, casi insignificante, que esperar indefinidamente a sentirse plenamente preparado. Un momento que, en realidad, casi nunca llega por sí solo. En este sentido, rodearse de una narrativa distinta sobre el error es fundamental. Conviene observar cómo hablan del fracaso las personas que verdaderamente han construido algo valioso. Existe una diferencia brutal entre estudiar mucho y estudiar bien, y esa diferencia tiene un nombre científico: repetición espaciada. Mientras millones de estudiantes agotan sus últimas horas releyendo apuntes la noche antes del examen, la evidencia neurocientífica lleva más de un siglo demostrando que ese método es precisamente el menos eficaz de todos. El fundamento, la curva del olvido. Todo parte del descubrimiento del psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus, quien a finales del siglo XIX demostró que olvidamos la mayor parte de lo aprendido en las primeras horas tras el estudio y que ese olvido sigue una curva descendente muy pronunciada. Sin embargo, Ebbinghaus también comprobó algo crucial.
Cada vez que recuperamos una información justo antes de olvidarla por completo, la memoria se refuerza y el nuevo olvido tarda mucho más en producirse. La repetición espaciada consiste precisamente en aprovechar ese mecanismo, repasar el contenido en intervalos crecientes, cada vez más amplios, en lugar de repetirlo de forma masiva y seguida. ¿Cómo aplicarla según las técnicas más avanzadas? Las metodologías actuales han perfeccionado enormemente este principio. Los pasos fundamentales son los siguientes. Primer repaso, muy cercano al aprendizaje inicial, entre 24 y 48 horas después de estudiar el contenido por primera vez, cuando el olvido ya ha comenzado, pero el recuerdo todavía es recuperable con esfuerzo. Repasos sucesivos con intervalos crecientes, 3 días, una semana, 15 días, un mes, 3 meses, etc. El intervalo exacto se ajusta según lo bien o mal que se recuerde cada elemento en cada repaso. Recuperación activa, no relectura pasiva. El elemento clave de las técnicas avanzadas es que cada repaso debe consistir en intentar recordar la información desde cero, mediante una pregunta, una tarjeta o un ejercicio y no simplemente releer el material. Esta recuperación activa es lo que realmente consolida la memoria a largo plazo, mucho más que la simple exposición repetida al texto. En cuanto a algoritmos adaptativos, las herramientas más sofisticadas como Anki o SuperMemo calculan automáticamente el intervalo óptimo para cada tarjeta según el historial personal de aciertos y fallos del usuario, de modo que los conceptos difíciles se repasan con más frecuencia y los ya dominados se espacian aún más. Fragmentación del contenido. Dividir la materia en unidades pequeñas y autocontenidas, una fecha, una fórmula, un concepto, facilita enormemente aplicar el sistema de intervalos frente a intentar repasar temas completos de una sola vez. Kant nunca escribió un tratado contra la corrupción política tal como lo entendemos hoy, pero su filosofía política contiene, casi al detalle, los mecanismos institucionales necesarios para prevenirla, y lo más inquietante es que buena parte de esos mecanismos siguen sin aplicarse plenamente 200 años después. El principio de publicidad. La corrupción no soporta la luz. La pieza central de la propuesta kantiana está en su célebre fórmula trascendental del derecho público, expuesta en La paz perpetua. Son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados. Kant sostiene que toda decisión política verdaderamente legítima debe poder hacerse pública sin destruirse a sí misma en el proceso. La corrupción, por definición, necesita el secreto para sobrevivir. Un soborno, un tráfico de influencias o una malversación dejan de funcionar en el momento en que se exponen abiertamente. Por tanto, para Kant, la medida más eficaz contra la corrupción sería institucionalizar la máxima transparencia posible en toda decisión de poder. Presupuestos abiertos, procesos de contratación pública auditables, declaraciones patrimoniales accesibles y mecanismos de prensa libre capaces de publicar sin represalias. La separación estricta de poderes. Kant, siguiendo y profundizando la tradición republicana, defendía en la metafísica de las costumbres una separación rigurosa entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, de manera que ninguno pudiera invadir las funciones del otro. Para Kant, la corrupción prospera precisamente allí donde el poder se concentra sin control externo. Un poder judicial genuinamente independiente, capaz de investigar y sancionar al poder ejecutivo sin depender de él, sería para Kant la garantía institucional más sólida frente al abuso. El republicanismo frente al despotismo. En este sentido, Kant distingue con enorme claridad entre gobierno republicano, basado en la separación de poderes y la representación, y gobierno despótico, en el que quien legisla es también quien ejecuta sin rendir cuentas a nadie. Su diagnóstico sería inequívoco. Cuanto más se acerque un sistema democrático real al despotismo, concentración de poder, opacidad, ausencia de rendición de cuentas, más terreno fértil ofrecerá a la corrupción, por muy democráticas que sean sus formas exteriores. La educación moral como control último.
Sin embargo, Kant también sería escéptico respecto a una confianza excesiva en el control puramente institucional. Para él, ninguna estructura de vigilancia sustituye por completo a una ciudadanía formada en la autonomía moral capaz de actuar según el imperativo categórico.